De la ética a la estética aristotélica. Bueno, de manera introductoria en la Ética Nicomaco, que es el primer libro, y eh, hablaré un poco después de esta breve introducción acerca de los capítulos que aborda este primer libro. Encontramos a Aristóteles, que habla de cuál es el fin de las acciones humanas y que una vez que se entiende el fin es fácil buscar los medios para alcanzarlos, ¿no? De modo que el peligro de errar en el fin al no ir por los medios acertados, y la explicación de por qué no estar dentro de estos medios trae consigo la tristeza. Y el fin, pues, de las acciones humanas vendría siendo la felicidad, y cómo para alcanzarla habrá que hacer las cosas con la razón, y pues para lograrla se tendrá que hacer el uso de las virtudes. Entonces, a continuación hablaré capítulo por capítulo de manera resumida para entender estos puntos en cuestión. Bien, en este primer capítulo se establece una propuesta de la definición del bien, en donde Aristóteles expone las dos diferencias de los fines. Unos que son el fin obtenido después de poner un tiempo de dedicación para ciertas actividades que se aprenden, y otras que están fuera de las acciones, como por ejemplo construir algo. Ahora, dentro de estos fines se encuentra con que en algunas de las veces se desean por sí mismos, como por ejemplo el desear estar sano, y otras que son por causa de otras, no sé, como el querer la nave, un navío, pues, para poder navegarla, o como la riqueza, que se cree que a través de ella se obtendrá la felicidad. A grandes rasgos, habla en general de lo que es el bien. Ahora bien, ya que todas las acciones se encaminan a un bien, en este capítulo se habla de cuál es el bien humano, digamos, el bien supremo. Y Aristóteles dice que es la felicidad, y que para obtenerlo es necesaria la disciplina, al ser considerada como la principal en función a la república, cosa que después vamos a retomar un poco. Y pues la felicidad contiene, digamos que debajo de ella, como si tomamos de ejemplo la imagen de la pirámide, la felicidad vendría siendo hasta arriba, abajo de ella vienen todas las demás. Entonces, dentro del fin más alto encontramos a la república, pues esta es la que ordena qué ciencias conviene que se instauren en las ciudades. Y volviendo al ejemplo de la pirámide, debajo de ellas vendrían todas las demás, como el arte militar, la ciencia que rige a la familia, y después vendría la retórica. Aún lo que es bien para estas áreas particulares, al final es al mismo tiempo el bien de la república, porque digamos que al amar el bien de uno, o sea, al estar bien uno mismo, se hace el bien general, ¿no? Entonces toma algo así como cómo se puede ir de lo particular a lo general en función a la felicidad para llegar a la nación y al pueblo. El tercer capítulo, por su parte, habla de que esta doctrina de la felicidad requiere ánimos que sean libres totalmente de
de pasión y que deben de estar sosegadas, un poco ajenos a la codicia y aptos para las deliberaciones que en general un chamaco, un muchacho no puede tener por no haber alcanzado la madurez suficiente. Eh, Habla un poco de esto, de cómo solo una vez que una persona haya alcanzado una edad necesaria, digamos, en la cual sea una persona madura, eh, pueden llegar a alcanzar esta doctrina, porque según Aristóteles, ya una vez alcanzada esta madurez en su vida, no se deja uno regir por los afectos propios y entonces han logrado guardar una experiencia en las obras humanas. En resumidas cuentas, en el capítulo 4, Aristóteles retoma el fin de las obras humanas de la vida, en donde menciona que una persona que esté abierta a escuchar, en este caso la doctrina, y también en este caso retomando un poco el capítulo pasado, en el cual es muy claro al decir que solo una vez alcanzada la madurez se puede llegar a este fin. El hombre que esté realmente abierto a escuchar va a poder percibir más fácilmente la doctrina de la felicidad y, digamos, hasta cierto punto poder alcanzar lo que la felicidad, eh, los puntos a tratar en función a la felicidad. Bien, ahora en este capítulo refuta las opiniones de aquellos que pensaron que la felicidad está en lo que se regala, como ejemplo mundano, porque en realidad quien da los regalos, o más bien quien recibe el regalo, pone a la felicidad fuera de sí mismo, digamos, el valor real, lo que te hace feliz es el objeto, ¿no? Y, y en el caso de quien lo entrega, en verdad tiene, o más bien encuentra la honra en haber hecho el regalo por la cosa en sí, no porque realmente se sienta o tenga un corazón generoso. También critica a los que dan todo el crédito hasta cierto punto a la virtud, porque esta hasta cierto punto compadece el hecho de sufrir trabajos forzados o fatigas, cosas que son totalmente ajenas a la felicidad, y pues bueno, al final reprende a quienes ponen la felicidad en las riquezas, porque también estas, por causa de otra situación o de otra cosa o de otra persona, siempre se desean, y digamos, recalca que la felicidad debe ser totalmente deseada por sí misma y no por nadie o nada más. Aquí se habla más de metafísica que realmente de cuestiones morales o activas, y concluye que hay una idea común a todos los bienes, la cual es ajena a la moral de la filosofía, por lo que debe ser tomada en cuenta tan solo un poquito. Pues regresando, termina haciendo hincapié otra vez en la felicidad, que esta no puede consistir, pues, que también lo menciona en el capítulo pasado, en alguna cosa que se desee a causa, por lo cual, repitiendo, la felicidad debe ser tal que no le falte nada. Si hay algo que sea el fin de todo lo que se hace, esto mismo será el bien de todos nuestros hechos. Y si muchas cosas lo son, estas mismas lo serán. Traduciendo lo anterior, que fue tomado del texto, es una forma de reafirmar que lo más perfecto de los bienes siempre va a ser la felicidad, porque
esta mm, es el fin de todos los hechos, digámoslo de esa manera. Entonces el bien del hombre consiste en ejercitar el alma, aquí ya entra este nuevo concepto, en hechos de virtud. Y si hay muchos géneros de virtud, como lo vamos a ver más adelante, el punto sería hacerlo de la mejor y más perfecta forma hasta el fin de la vida. Ahora, este capítulo 8 es más concreto porque hace una distinción entre los bienes del alma y los del cuerpo. Esto es importante porque a partir de este se menciona mucho esta distinción. Y también menciona que hay otro tipo de bienes, que son los exteriores, que también suelen llamarse bienes de fortuna. Y bueno, esto es importante porque sirve para ver en cuáles de estos consiste la verdadera felicidad. Resalta las opiniones, más bien menciona todas las o la mayoría de las opiniones más importantes de los antiguos acerca de la felicidad y muestra en qué concordaron y en qué fueron diferentes. Algo así, algo muy parecido me recordó al libro de la metafísica, donde para vía de argumentar su opinión hace como una estructuración de todos los pensamientos antiguos para entonces afrontarlos y así pues generar su propia visión, ¿no? Y diciendo por qué los demás estaban mal o por qué no estaba de acuerdo con ellos. Y bueno, entonces regresamos a esto de que los bienes el bien del alma del hombre recae en hechos y ejercicios. Entonces, en estos hechos y en esos ejercicios es de lo que consisten los bienes del alma, que los bienes del alma tienen que ver con vivir y obrar pues bien. Pero hay una diferencia y que creo que esto es importante en poner a el sumo bien en la posesión y el hábito para ponerlo en uso y ejercicio. O sea, una cosa es querer hacer el bien y otra cosa es ponerlo en práctica, más o menos es de lo que habla. De aquí que entran los bienes exteriores porque al mismo tiempo está consciente o se muestra consciente de que pues es imposible que se hagan las cosas bien, digamos, si hay falta de riqueza o hay cierta carencia para poder comer bien o al estar situado en condiciones muy precarias, ¿no? Es como, ¿cómo voy a ser feliz cuando me falta la comida, por ejemplo? Y bueno, en conclusión, Aristóteles dice que la prosperidad consiste en vivir conforme a la razón y a la virtud, y al mismo tiempo disputa cómo es posible alcanzarla, y él mismo se cuestiona si es por ciencia, por costumbre o por voluntad de los dioses o de Dios, concluyendo que la prosperidad tiene que ver con muchas cosas, como la hermosura. Eso se me hizo interesante, que dice que pues si eres feo, si tienes 3 ojos y 2 narices, pues no vas a ser atractivo y entonces te va a hacer falta en tu vida el amor de alguien que te quiera con 3 ojos. Y bueno, la hermosura tiene que ver, las inclinaciones y, y pues que de estas nace el hábito y las costumbres de los hombres, como lo son las virtudes. De todos modos, en los siguientes capítulos habla precisamente de lo que es un hábito, la costumbre y lo que es a grandes rasgos la virtud y cómo alcanzar la virtud suprema que es la felicidad. Y bueno, pues el premio y fin de la virtud
está claro que va a ser lo mejor y lo más supremo de todo, ¿no? Una cosa divina y bienaventurada. Entonces es mejor alcanzar la felicidad de esta manera que por la fortuna, pues por medio de la razón es posible alcanzar este grado de perfección que uno ve en las cosas naturales, así como también por medio de alguna arte o un género de causas que la encaminen al fin supremo. Y pues por esta razón, creer que la fortuna es la felicidad es completamente errado y necesitamos la razón, pues digamos que el uso de ella es el ejercicio que encamina al alma a la virtud. Y pues como comentario personal de este capítulo, pues me vino a la cabeza por ahí una frase de mi queridísimo Woody Allen que dice que efectivamente el dinero no da felicidad, pero cómo se confunde uno de pronto, ¿no? En el capítulo 10, y lo puse junto con el 11 porque habla prácticamente de lo mismo, se dice del por qué la fortuna no es la felicidad, se da una explicación de esto, y por qué esta última hay que colocarlo en el uso de lo que Aristóteles llama la razón recta, que como vimos en los primeros capítulos, pues es adquirida con la madurez y una vez que se llegue a tener el contacto con el alma y la interiorización de uno mismo. Y disputas y las prosperidades de los amigos, hijos o nietos, esto ya viene en el capítulo 11, o las adversidades de la vida hacen o deshacen la felicidad, ¿no? Y pues concluye que es lo mismo la comparación de estas cuestiones con los de los bienes de la fortuna, porque por sí solos ni la hacen ni la destruyen, porque realmente lo único que hacen es adornarla. Uno hay que aprender a prácticamente a vivir sin ellos. Ahora bien, en este capítulo se disputa si la felicidad es cosa de alabar o de sentir despreciable, ¿no? Y Aristóteles prueba que no hay que adorarla, sino más bien preciarla, porque en el momento en el que se alaba es porque hay otro fin de por medio. Y digamos que es una forma de manchar su pureza, y hay que recordar que la felicidad es como último fin en la vida del hombre, así que no importa para nada antes de que las otras cosas importen en o para ella. Entonces, de este modo, muestra cómo la verdadera felicidad consiste realmente en vivir conforme a la perfecta razón o a la recta razón de la que hemos estado hablando en los capítulos pasados, y que para poder ejecutar las cosas buenas hay que buscar la prosperidad en las cosas exteriores, sin olvidar que hay que dejarlas en segundo plano. Bien, en el capítulo tercero se concluye pues que la felicidad es un ejercicio del alma y que conforme a la virtud perfecta, pues se lleva, o digamos que es el camino para alcanzarla, ¿no? Ahora, a nivel macro, se trata de una disciplina inmaterial de la República, que corresponde totalmente a la República. Lo pongo así como macro porque de manera particular, digamos, correspondería a hablar del individuo, de, no sé, por ejemplo, yo, Fernanda, ¿no? Búsqueda de la virtud suprema del hombre sería la felicidad. Pero colaboro a nivel macro o de manera general, mira que yo siga esta doctrina de la felicidad, y es una forma en la cual la República pretende o tiene o debería de tener el objetivo de hacer buenos ciudadanos que sean obedientes a la ley, y pues en conclusión, entendiéndose que a la felicidad como la máxima virtud humana, no a la del cuerpo sino a la del alma, decimos entonces que
esta corresponde directamente a ser una virtud del alma. Ahora bien, aquí con este capítulo concluye el primer libro, y como preámbulo para el segundo vamos a ver que, o más bien les voy a decir que en conclusión general del primer libro, Aristóteles muestra la felicidad como el fin último de los hechos de la vida humana, partiendo del buen uso de la razón para llegar a la virtud perfecta, en donde es labor de la disciplina de la República, que fue más o menos lo que hablé o se habla específicamente en el capítulo 13, y para alcanzar a la felicidad, añadiendo que también hay dos partes en el alma, una es la racional y la otra es la apetitiva, por lo que al mismo tiempo o por ende hay también dos formas de virtudes que deben de ser tratadas. Unas tienen que ver con el entendimiento y otras consisten en los afectos y las costumbres. Y bueno, pues vamos a ver ahorita que en el segundo libro se disputa y se considera otras cosas que son en común a todas las virtudes, y vamos a ver de dónde vienen, qué es lo que las estraga y las destruye y en qué materia consisten, así como la manera de alcanzarlas y las cosas alrededor de ella en función a lo último que mencionamos. Bien, en este primer capítulo, como las virtudes del entendimiento se alcanzan con la doctrina, el tiempo y el ejercicio para obtener, digamos, la experiencia, como se hablaba en el primer libro, y tenemos que las morales se alcanzan con los ejercicios de los actos virtuosos. Así pues, habiendo dos tipos de virtudes, como lo mencionaba en la introducción a este segundo libro, existen estos dos tipos de virtudes. Una es la del entendimiento y otra es el de las costumbres, en las cuales, en el caso de las virtudes del entendimiento, nacen directamente de la doctrina y crecen con la misma, por lo que requiere tiempo para ganar experiencia. Y en el caso de la cuestión moral, precede de la costumbre, y ninguna de estas costumbres morales viene en nosotros por naturaleza. Quiero recalcar eso, ¿no? Sino que nosotros estamos naturalmente aptos para recibirlas y por costumbre confirmarlas entonces para poder llevarlas a cabo. Ahora, en el segundo capítulo se trata de cómo las virtudes están entre excesos y defectos y que los hábitos son la causa de tal o cual acto. Entonces vemos que en el tercero propone la materia de los vicios y virtudes, en donde la acción hecha por el mal hábito se pasa directamente o se tiene por consecuencia la caída al vicio, teniendo por consecuencia pues la tristeza. Y en el caso de tener un buen hábito y la costumbre de tal, resulta entonces fácil y pues uno se pone contento. En el capítulo 4 propone la objeción, o más bien hace una objeción a Aristóteles, de que los hábitos no precisamente nacen de los actos, y pone de ejemplo que si se adquiere el hábito de justicia, pues para adquirirlo la obra será justa y por consiguiente se tendrá el hábito de justicia. Ya que Aristóteles declara que los buenos ejercicios tienen origen y son fuente de donde nacen las virtudes, procura de nuevo darnos a entender, o más bien retoma otra vez lo que es la virtud. Y pues en este capítulo habla de que las virtudes no son facultades naturales ni tampoco son afectos, porque los afectos no nombran o no es la palabra, no categorizan lo bueno o lo malo, sino que quienes hacen eso serían las virtudes directamente y los vicios, por lo que de ahí se prueba que no son facultades naturales. Así pues, en el capítulo 5 demuestra que el hábito es
totalmente generado de la virtud. Ahora bien, en el capítulo sexto se demuestra cuál es la diferencia para que la definición de la virtud quede de esta manera declarada. La diferencia en función a lo que hablábamos en el capítulo quinto. Y bueno, vemos que realmente el cuarto, más bien el quinto y el sexto es una extensión del cuarto. Y pues no solo es conveniente decir que es un hábito, sino de qué manera se conforma el hábito mismo. Y en este sentido reafirma que de verdad todas las virtudes o toda virtud nace, o más bien hace aquello que la virtud es, y representa para que el ser esté dispuesto a ejecutarla, se tiene que perfeccionar para poder hacer bien. Y entonces, logrando que la virtud del hombre sea el hábito que hace al hombre bueno, es con esto que es posible pues que el hombre pueda lograr el perfeccionamiento de dicho oficio. Bueno, ya que en el capítulo 6 se saca en limpio la definición de virtud y se muestra el punto medio entre los extremos viciosos, en el capítulo sexto se trata más específicamente de los géneros de este punto medio en función a lo que es la virtud. Por eso decía que tanto el 4, el 5 y el 6 están ligados, así como el 7 y el 8 y el 9. Por eso los puse en este solo apartado. Y bueno, en el octavo se declara cómo son contrarias las virtudes y los vicios, así como los afectos que se ejercitan. Y demuestra entonces cómo cada una de estas cosas tiene dos contrarios. El medio tiene por contrario los extremos y cada uno de los extremos tiene también por contrarios al otro extremo con el punto medio. De esta manera, en el capítulo 9, Aristóteles da el prudente consejo para poder alcanzar el equilibrio en los hechos morales, y la virtud, pues, al no hacerlo, dice él que corremos el riesgo de irnos a uno u otro extremo, dando por resultado el desbalanceo del ser, ¿no? Y pues a grandes rasgos habla o aconseja de cómo mantener o cómo hacer posible este equilibrio en el acto.